quería dar a todos la bienvenida a esta presentación del libro de María Saavedra, que lo tenéis aquí, América es nombre de mujer, y para esta presentación María ha querido que fuera una cosa dinámica, que fuera una cosa tipo coloquio, y por eso ha invitado a María Solano para que estuviera esta tarde con ella. María Solano es profesora de la Universidad CEU San Pablo, también por tanto comparten las dos la misma universidad, y está todo así, ¿no? Tenéis mucho lío, no, está bien todo, ¿no? Vale. Bueno, pues hablaba de María Solano, que es la que va a mantener esta charla, coloquio, diálogo con la autora del libro, María Saavedra, y os lo van a presentar. Voy a dar paso a María Solano, que aparte de ser profesora de la universidad, también viene en representación de la propia editorial. Es que María es multitask, pues nos ponemos aquí a decir todo su currículum y a todo lo que se dedica, pero vamos, solamente así, ahora que no nos oye nadie de confesión, os diré que viene directamente de dar clase desde Toledo, o sea, que es como para agradecerle mucho que esté aquí esta tarde con nosotros, a María Solano, y vamos a darle un fuerte aplauso para comenzar este... Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a los señores de la catenaria que han permitido que el tren desde Toledo llegara sin ningún problema. No nos fiábamos nada de ellos y teníamos un plan B, por si acaso. El plan B está sentado por aquí. Gracias, plan B, también por cubrirnos, porque merecía muchísimo llegar a merecía muchísimo la pena llegar a este evento. Porque estar al lado de María Saavedra es todo un lujo. María Saavedra es profesora de universidad, ya lo sabéis, es profesora titular, seguro que lo sabéis, ella es experta en todo tipo de historia, porque de hecho imparte muchas historias, pero realmente especialista en esta historia de esta América que le enamora tanto y con la que consigue enamorarnos a todos. Pero yo creo que cada vez más es escritora. Porque ya sabéis, por si no lo sabéis, ya sabéis que tiene una fantástica novela que nos relata aquella primera vuelta al mundo del Cano y Magallanes, pero de este libro, que es un fantástico ensayo que no pienso desvelar porque el objetivo de esta tarde es que todos ustedes salgan y se lo compren, de este libro estoy convencida de que van a salir 2 o 3 novelas. He visto clarísima una serie de Netflix y un par de películas, porque el libro de María es una mezcla entre rigor académico y salseo. Un poquito tiene. Era necesario, ¿eh? Era necesario un poquito de salseo. Bueno, María, además del trabajo como profesora, tiene un papel muy relevante, porque desde la Cátedra Elcano, que ella dirige desde 2019, si no estoy equivocada, realmente está haciendo mucho por descubrir esa historia que nos liga a América y sobre todo por algo que es importantísimo, que es lo que nosotros, que somos muy cursis en la universidad, llamamos transferencia de conocimiento, pero que se trata de hacer llegar sus investigaciones al gran público, y es muy de agradecer. Y luego la parte más importante que tiene este libro y toda la obra de María, y por favor, si la podéis escuchar en cualquier charla que dé, o sea, apuntaros, porque tiene una cosa fundamental, que es que lo hace desde el absoluto rigor académico, no es ideológico en absoluto. Ella es muy clara en cuanto a lo que estuvo bien y lo que no estuvo bien en aquel descubrimiento de América, y yo creo que eso merece la pena en un momento en el que la polarización es de tal magnitud que María pone un poquito de paz y un poquito de cordura en este mundo tan irredento. Bueno, vamos a empezar, y empiezo por decirte, o sea, tienes el valor de abordar un tema polémico, el descubrimiento, conquista, etc., ¿vale? Que ya es controvertido. Por cierto, creo que Donald Trump anunció hace solo 2 días, para hacer promoción de tu libro, que iba a volver a poner la estatua de Cristóbal Colón, ¿de acuerdo? Con otro tema también polémico, que es la mujer. O sea, mezclas 2 temas polémicos y dices, venga, me voy a poner a escribir. O sea, ¿cómo se te ocurre mezclar semejantes 2 temas polémicos? Muchas gracias, María. Aprovecho lo primero, ¿no?, para dar gracias a María, que está hasta arriba de trabajo y ha tenido la generosidad de sacar un ratito para acompañarnos, ¿no? María, aparte que somos amigas ya desde hace muchísimos años, mejor ni decir cuántos, pero es una grandísima profesional y
y escritora también. Acaba de publicar un libro que también se lo aconsejo. Sé que acaba en pantallas, pero el título, María... Pantallas, qué remedio. Eso es. ¿Cómo? ¿Es así? Sí, pantallas, qué remedio. Pues también, bueno, no sé si también, quiero decir, es buenísimo. El mío ya veremos si también. Y lo quiero agradecer, lógicamente, a Zayas, que nos ha dejado este espacio magnífico. Y quiero agradecer a todos los que estáis aquí. Yo me vais a permitir que os tutee, porque os conozco a la mayoría. Y de verdad que es como sobrecogedor ver este salón lleno con tantísima gente que viene aquí por cariño. Luego el libro, al leerlo, pues decidiréis si os gusta, si no os gusta, pero es un gustazo, ¿no? Ver primero a mi familia, que además ya sabéis que el libro, los que habéis tenido oportunidad de echar un vistazo, está dedicado a las mujeres de mi familia, porque al final tienes que pensar, ¿no? en personas con nombre y apellido, y luego además de mi familia, no solo las mujeres, hay más por aquí, a compañeros de trabajo, que igual que María son amigos, que estoy viendo también muchos que no me lo esperaba, la gran satisfacción que es tener aquí antiguos alumnos, que bueno, pues al final son vínculos que en la universidad establecemos, que no se sabe muy bien, ¿no?, qué va a pasar cuando abandone la universidad, y lo vemos, ¿no? Aquí están. También, es que claro, sois tantos, no me quiero detener porque seguro que me dejo alguno, pero desde la presidenta en España de las Hijas de la Revolución Americana, el coronel que trabaja en el Instituto de Historia y Cultura Militar, con el que tantas cosas hemos hecho, los que son miembros como conmigo de la Comisión Isabel la Católica, muchísimos. Os doy las gracias a todos, de verdad, de corazón. Y ahora ya sí voy a la pregunta de María. Yo te voy a decir la verdad. Cuando acabé el Cano, yo con el Cano me lo pasé fenomenal, con la novela. Y se vendió muy bien. Y entonces yo le dije a la editorial, María José Puchet, que está por aquí, es la que viene de la editorial, vale, ahí, le dije, ¿otra novela? Y me dijo, no. Yo, pero me pasa muy bien. No, toca ensayo, María. Pero bueno, o sea, nadie tiene una editora, la suerte, el lujo de tener una editora que sabe que te va a publicar. Y entonces, realmente esto nació en parte de una frustración. Es tremendo empezar así. Pero claro, yo tenía desde hace muchos años la idea de escribir un libro sobre una mujer que es fascinante, que es Francisca Pizarro Yupanqui, la hija de... Esa es la de Netflix, vamos, ya te lo digo yo. Bueno, yo creo que los peruanos han hecho ya muchas de esta. Y hija de Francisco Pizarro y de una princesa inca. Entonces, claro, nace allí, se viene para aquí, vive en Trujillo, entra en la corte española, es increíble. Y entonces me dijeron que sí, yo escribí el título, el índice del libro, escribí el primer capítulo, se lo pasé a la editorial, todo adelante, y a la semana, menos mal que fue a la semana, veo que sale un libro sobre la primera mestiza del Perú, Francisca Pizarro, porque hasta ahora había dos sobritas muy chiquititas, entonces ya fue, o sea, por eso fue una frustración. Dije, vaya. Entonces seguimos pensando, y hay un tema, y este tema no es frustración, sino ya es un poco más combativo. Hace ya mucho tiempo, bueno, sí, bastantes años, habían colaborado en una enciclopedia virtual sobre historia de la mujer en América. Y yo había hecho la parte de prehispánica. Entonces, cuando fui a documentarme para esa publicación, vi, lo primero, si quería buscar historia vinculada a la mujer o historia en general, buscando dentro de la historia los capítulos de la mujer, me tenía que ir a las estanterías que era historia de género. Esto hacía 15 años, 20, una cosa así, ¿no? Y me daba rabia, porque yo no quería hacer historia de género, yo quería hacer historia, pero contando las vidas de determinadas mujeres. Entonces, se me quedó esa cosa ahí de, pues esto habría que darle una vuelta. Hay que contar la historia como es, y las mujeres tienen el papel que tienen, y no nos podemos inventar, por mucho que nos gustara, que tenían otro. Y ya fue definitivo, y ahora ya voy a callar. Cuando encontré un libro, era una mujer, una escritora, que además era muy citada, muy referenciada, y decía, en la América anterior a la conquista, las mujeres habían tenido un papel relevante, sin duda. Pero ¿qué sucedió? Que llegaron los españoles, católicos, y con esa conciencia judío... Es que me acuerdo perfectamente de la tradición judío-cristiana, del pecado de la mujer, que se identifica con Eva, y decía, madre mía, yo nunca he pensado esto. Entonces es cuando se vino abajo el papel de la mujer en la América prehispánica. Y decía, a ver, yo he estudiado la América prehispánica, llevaba mucho tiempo ya trabajando temas de indigenismo. Esto no lo he visto en mi vida. No hay pruebas ni arqueológicas, ni por supuesto escritas, que digan que la mujer tuvo un papel relevante en América antes de la llegada de los españoles. Entonces,
entre la frustración porque ya no podía escribir sobre Francisca y la idea hasta que se me había quedado ahí como esto hay que solucionarlo, me lancé a escribir, que efectivamente es el tema de la conquista de América y el tema de la mujer. Entonces, ¿qué es lo que he pretendido hacer? Las dos cosas que tú me dices, María, y que tú las haces seguramente mucho mejor que yo, porque además eres muy buena comunicadora, y son contar historia como es, sin ideología, y hablar de la mujer, pero de la mujer real. Y esa mujer real la vamos encontrando en determinadas personas que por un motivo u otro se han señalado especialmente en la historia. Jo, es que realmente, y el libro lo consigue, ¿eh? Y dice María que yo soy experta en comunicación es ella, porque el libro está dividido como en partes, ¿no? Y en todas ellas aprendemos una barbaridad, porque ella empieza, bueno, primero contándonos, ella se ha rebelado, ¿no? Contra esa idea muy ideologizada de que llegamos los españoles y entonces, a ver, dinos la verdad de esa fake news, ¿no? ¿Realmente vivían también las mujeres antes de que llegáramos nosotros? En absoluto, y de hecho eso en algún momento aparece en el libro que, como dice María, tampoco no lo desveles, ¿eh? Pero efectivamente, o sea, sucede algo que también sucedía en el mundo occidental hasta el siglo, pues, prácticamente hasta el siglo XIX, y es que la mujer no tiene un papel protagónico. Eso es una realidad. Todos hablamos de Isabel la Católica, pero sabemos, bueno, a ver, Isabel la Católica está en otra dimensión. Pero bueno, cuando sabemos nombres y nos vienen a la cabeza nombres de mujeres que se han señalado especialmente, es porque no era lo habitual. ¿Quiere decir eso que el hombre ha machacado? No, es que la vida es así y ya está, hay que contarlo como es, ¿no? Entonces, en el mundo prehispánico, la mujer era, pues había reinas que van apareciendo ahí, había sacerdotisas, hay una escena que a mí me parece muy bonita, ¿no? Bueno, muy bonita, a ver, muy bonita, vamos a entrecomillarlo. ¿Por qué? Porque es en el mundo mochica, claro. También hay un tema que es importante, yo creo, con referencia a la conquista, a la historia de América precolombina. Y es que a veces se identifica, solo había incas y aztecas. No, había muchísimos pueblos. Entonces, dentro de esos pueblos, en concreto en el Perú, había una civilización que estaba muy adelantada, que era la civilización mochica, antes de los incas, ¿no? Y entonces, desde hacía, bueno, los trabajos arqueológicos sobre la cultura moche llevan ya muchos años, decenios, ¿no? Prácticamente desde principios del siglo XX. Pero entonces entre digamos, los yacimientos aparecían sobre todo restos de vasijas y aparecía pintada una ceremonia. Esa ceremonia eran esclavos que se dirigían hacia una mujer, los mataban, o sea, siempre aparecía el primero delante de la mujer, lo mataban, la mujer recogía la sangre en un cuenco y la entregaba al dios. Hasta entonces solo teníamos esa, entonces era una iconografía que podíamos imaginar parte de un mito. Pues no, hace unos años se han descubierto las tumbas de esas sacerdotisas. Entonces son mujeres reales. Entonces era una mujer de élite, no una, sino varias mujeres de élite, que a ver, es verdad que su papel no es que fuera especialmente bonito, ¿no? Porque era recoger la sangre del que acababan de matar delante de ella. Pero bueno, pues son las cosas que son, y estas son unas poquitas. El resto de las mujeres vivían, pues como se vivía en cualquier lugar, antes de que entrara una antropología cristiana, humanista, ¿no? Que era en la que llegó España. Páginas 56 y 58, señores, para cuando luego compren el libro, bien, las mujeres mochicas, ¿vale? María, el arranque del libro nos viene muy bien a los que no somos expertos como tú en América, porque como tú bien estás explicando, no hay una América, ¿no? O sea, nosotros hablamos de una América, por cierto, Donald Trump habla de una América y solo la suya, quiero decir que, ¿no? Obvia todas las demás, pero no hay una sola América, ¿no? Sino que hay muchas Américas, ¿no? Tenemos que saber interpretar que esas culturas son muy distintas y que cuando a veces hablamos de grandes civilizaciones, en realidad estamos hablando de pequeños pueblos, ¿no? O sea, que no se puede establecer una forma de ser uniforme de esa gran América antes de 1492. Efectivamente. De hecho, esto, fíjate María, que yo creo que lo has captado muy bien, tiene mucho que ver con el título del libro, ¿no? Ese América es nombre de mujer. ¿Por qué? Porque América nace a partir del descubrimiento. Antes había un gran solar, un gigantesco continente habitado por multitud de pueblos muy diferentes y que tenían contacto con el pueblo de al lado y nada más. O sea, los incas, la capital era el Cuzco, y Cuzco significa el ombligo del mundo, porque el mundo eran ellos. Los mexicas, los taínos en el Caribe, bueno, pues cada uno tenía su mundo.
Entonces, ninguno de esos pequeños o más grandes mundos, ¿no? Como podría ser el Inca o el Mexica, tienen entidad suficiente, pero porque no la había, para hablar de América, refiriéndonos a ellos, ¿no? Entonces es verdad que ahora mismo hay una corriente indigenista, y yo insisto, creo que el indigenismo es una batalla que hay que dar, pero sin ideologías. Es como el feminismo, hay que dar la batalla por la igualdad de oportunidades del hombre y la mujer, sí, pero sin ideologías, ¿no? Y entonces, ahora se habla, ¿no? Pues es que había un término que utilizaban los indios del Caribe para referirse a aquel continente que era Abya Yala. Lo vais a oír. Abya Yala eran ellos mismos. O sea, América no existía. ¿Cuándo empieza a existir América? Cuando nacen los virreinatos. Cuando todo aquel territorio, que de hecho en aquellos tiempos se llamaba las Indias, América, aunque lo nombraron así, unos sabios europeos, pero realmente se hablaba siempre de las Indias, América nace con la conquista, porque en el momento en que todo ese gran territorio es conquistado, colonizado, evangelizado y occidentalizado, entonces sí es una unidad que forma parte de la monarquía hispánica. A partir de ahí nació América, por eso América es nombre de mujer. Ahí en el prólogo intento hacer como una pequeña alegoría, ¿no? Porque América es algo que pare un mundo nuevo. Lo que sucede a partir de la conquista, lo que se crea a partir del año 1492, en distintas etapas, lógicamente, es una mixtura, es una fusión. Es una América mestiza. Ya no es solo la América india, no es ni mucho menos una América solo española. Eso es América. Y esa América nace en un parto que tiene sus momentos dolorosos, pero que al final es lo que hoy vemos, ¿no? En los territorios americanos. Tengo aquí grandísimas amigas que vienen, y amigos, ¿no? Pues de México, de Nicaragua, de los Estados Unidos, y la verdad es que creo que es muy bonito el pensar que al final precisamente lo que une a todos esos pueblos que están ahí asentados y a nosotros, como uno más, es esa cultura hispana. Esa cultura hispana que, fíjate, por ir viendo ya a la colección de mujeres, ¿no? Estas de las que digo que María tiene para las próximas 76 novelas, o sea, sacará una al año como Corín Tellado, porque tienen... y entonces hay una primera mujer que me ha sorprendido mucho, y además es que tengo una pregunta que no cuentas en el libro que hacerte. Nosotros tenemos a los señores incas como por muy poderosos, pero perdón, que aquí la poderosa era la Colla, ¿no? Y tenía que hacerte una pregunta, porque ahora decías, ¿no?, que es ese nuevo mundo que nace, y tienes una ilustración en la página 74 del libro, que si no han comprado van a comprar luego a la salida. Tienes una ilustración de la Colla Mamahuaco. Es una ilustración donde es una mujer local, pero vestida con algunos elementos que podrían ser españoles, o sea que ahí empieza esa mezcla con mujeres muy poderosas que sí son locales. ¿Quién es esta señora? Las Collas, con C, son las esposas de los reyes incas, y efectivamente tenían un papel muy singular. O sea, el Inca tenía la esposa principal, muchas mujeres secundarias, y luego además muchas otras mujeres que le dieron hijos. O sea, por eso un soberano inca podía tener decenas de hijos, a veces sin saberlo, ¿no? Pero es verdad que la mujer principal, la esposa principal, tenía un carácter efectivamente de reina, y esa figura, que me encanta que te hayas fijado, porque esa imagen corresponde a un libro de un cronista mestizo que se llama Guamán Poma de Ayala, y lo escribió un siglo después de la conquista. Entonces, posiblemente en esa recreación que hace en la vida de la Colla ya hay elementos, lógicamente, prehispánicos, ¿no? Porque hay elementos como esa especie de parasol que lleva, la túnica que llevan, el tupu, ¿no? Que era el alfiler con el que se cerraban las túnicas. Todo eso es inca, de hecho. Pero luego hay algunos elementos que van apareciendo y que ya son españoles. O sea que sí, eso es la fusión, ¿no? Es el mestizaje. Vamos a hablar porque te has referido a Isabel la Católica y le dedicas esa sí que tiene un novelón, María, ¿eh? ¿Estamos en él? Sí, no sé si estamos en él. Estamos en él, un grupo de compañeros que estamos todos. Hombre, ahí, es que tiene un novelón. Porque, ¿sabéis? El capítulo que María le dedica a Isabel la Católica es que verdaderamente es la historia de sus desvelos, ¿no? O sea, Isabel la Católica sufrió por sus hijos allí enormemente y dejó las cosas pues muy bien atadas, aunque luego lo que aguantaba el papel en España muchas veces no lo soportaba
la realidad americana, y ella lo sabía y se fue un poco con ese pesar, ¿no? De no saber si las cosas se estaban quedando bien para esos hijos suyos que eran los indígenas. Sí, porque además es lo que le dedico, o sea, para mí es inevitable. Hablar de América sin hablar de Isabel la Católica no existe esa posibilidad, ¿no? Y de hecho es que le dedico bastantes más páginas que a otros personajes, ¿no? Porque Isabel la Católica es verdad que es, no sé cómo decir, en la historia de la humanidad, voy a decir la historia de las mujeres, no, en la historia de la humanidad es un personaje que sobresale con mucho, ¿no? Y en concreto, América es como es porque Isabel fue la reina de España, la reina de Castilla entonces, que dio paso al descubrimiento. De hecho, el subtítulo de ese epígrafe, que no es mío, lo vi en una exposición y me pareció muy interesante, la mujer más importante de las Indias sin haberlas pisado nunca. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede a partir del año 1492 sucede así porque Isabel lo quiso, y a mí me parece, los que me habéis oído ya lo sabéis, ¿no? Pero creo que es muy llamativo que cuando murió Isabel habían pasado solo 12 años desde el descubrimiento. O sea, Colón llega a América en el año 92, Isabel se muere en 1504. Y cuando muere Isabel, lo que se conoce de aquellos territorios de las Indias son las islas del Caribe, un poquito de Centroamérica y un poquito del norte de Venezuela. Y nada más. Por lo tanto, Isabel podría haber considerado que aquello era una tarea marginal, y no. O sea, fue consciente, desde el momento en que el Papa Alejandro VI le otorga una serie de bulas que le permiten el monopolio comercial y de navegación, siempre y cuando evangelice. Esto el Papa se lo puede decir a muchos estados, a muchos otros soberanos, y a lo mejor no le hacen caso. Porque eso que tú dices, el papel lo aguanta todo, venga, sí, pues ya iremos con la evangelización, de momento al comercio, ¿no? Isabel, desde el primer viaje de Colón, a pesar de una inicial duda, que enseguida se resolvió, dijo, si los habitantes de las Indias van a ser evangelizados, porque ese es mi compromiso, necesariamente tienen que ser libres. Por lo tanto, porque no se puede esclavizar a un cristiano. Desde el momento en que Isabel decide que la condición jurídica de los indios es la de súbditos libres de la corona de Castilla, eso marca toda la presencia española en América. ¿Y qué sucede? Que a veces no se respeta, ¿no? Las leyes que tanto la propia Isabel como sobre todo su testamento deja clarísima cuál es su voluntad acerca de las Indias, ¿no? Y sobre todo de los habitantes de las Indias. Y además es muy interesante porque una de las ordenanzas que ella dio a Obando, que fue el gobernador de la Española después de Cristóbal Colón, en una de esas ordenanzas decía que no se permita ni a españoles ni a caciques, es decir, a sus antiguas autoridades, maltratar a los indios. Y es verdad que esto se pone en práctica, pero muchas veces no se lleva a cabo. ¿Qué sucede? Que cuando se critica el comportamiento de algunos de los encomenderos, el comportamiento de los soldados, el comportamiento de algunos colonos, ¿por qué se critica? Porque hay una ley. Es decir, toda la legislación indiana, o sea, las leyes de Indias son, yo creo que si tuviera que elegir el mejor monumento levantado en América por parte de España, son las leyes de Indias. Esas leyes son, digamos, el objeto más garantista en el que se podía mover una sociedad en el siglo XVI. Entonces, aunque Isabel apenas tuvo tiempo de elaborar algunas de esas leyes, pues dio unas ordenanzas, pero está claro el testamento. El testamento al final es un documento con cierto valor jurídico. Entonces, si en el testamento deja muy claro a sus sucesores que han de velar por la protección de los indígenas, sus sucesores, o sea, todos los reyes de la Casa de Austria a lo largo de los siglos XVI y XVII, van a estar permanentemente dictando leyes que protegen al que en aquel momento era más vulnerable, más indefenso, que era el poblador indígena, ¿no? Y esto es lo que ha hecho que América fuera lo que es, ¿no? Es decir, que no se cumplía siempre, no, pero había una ley. Tú no estás cumpliendo esa ley, luego tú puedes ser castigado. Había una ley que decía que no se trabaja los domingos, que digo yo, María, que no estaría mal. Lo podemos decir aquí unos cuantos, ¿verdad? Aquí. De hecho, pensaba que en realidad con esa ley posiblemente la gente que vivía en el Nuevo Mundo, tanto españoles como los indígenas, como después todo el desarrollo, no los mestizos, los criollos, en realidad vivían en mejores condiciones que en otros muchos lugares del mundo, porque me estaba imaginando cuando leía el libro cómo viviría un minero inglés y seguramente tendría condiciones de vida peores, ¿no?
Sí, o sea, es verdad que hacer comparaciones en ese momento, como tendremos que hacer muchas en muchos lugares, es complicado, pero aquí hay juristas y historiadores del derecho que, por supuesto, me pueden llevar. Como luego habrá un coloquio, Juan Carlos, si meto la pata, pues luego tomáis el micro y lo aclaráis. Pero las leyes de Burgos, que se firman en el año 1512, es decir, Isabel ya está muerta, es Fernando, bueno, su hija Juana, pero Fernando el que las firma, son la primera reglamentación laboral en la que se dice, tú decías, no, los domingos no se trabaja, pero es que también se dice lo que se puede trabajar según las edades, el número de horas, el salario que tienen que cobrar. Que los domingos, aparte de darles ese día de fiesta, que coman carne. Comida. Que con una olla de carne les pone, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que no existía en ningún sitio. Es verdad que ellos no estaban acostumbrados y tampoco lo llevaron tan bien, pero bueno, en tu libro hay muchísimas mujeres de armas tomar, ¿eh? Estoy pensando, me encanta esta que firma como la desdichada virreina, que tiene de desdichada lo que yo te diga, porque esa es una campeona. Cuéntanos un poco de la desdichada virreina. La desdichada virreina fue la primera virreina de América. Es un personaje que yo creo que es relativamente poco conocido y que en cambio fue fundamental sobre todo para la familia de los Colón. A ver, Colón, Cristóbal, era un desconocido en España. Entonces, la reina se fía de él. Sí, porque María recalca varias veces que es extranjero. Esto sí que es interesante. Ahí también te has metido. Bueno, sí, a ver, con el último documental que venga, no sé, pero bueno, yo de momento sigo pensando... Colón era un desconocido, un genovés. Desde luego, era un advenedizo para la corte, eso sin duda, ¿no? Y claro, su presencia en la corte, con los privilegios que le da Isabel la Católica, le ganó muchos enemigos. Colón no era una persona, aparte que tenía un carácter un poquito peculiar, pero no era un hombre especialmente querido por eso, porque de repente le dieron título de almirante de la mar Océana y ponía en las capitulaciones de Santa Fe, equivalente al almirante de Castilla. El almirante de Castilla, que eran los Enríquez, era una de las familias más importantes de Castilla. Claro, esto a los propios Enríquez y a los que le rodeaban decían, pero ¿este quién es? ¿Para qué se leen estas cosas? Por tanto, Colón ahí lo tuvo complicado. Entonces, su hijo, Diego Colón, que heredaba muchas, no todas las prerrogativas, pero muchas de las de su padre, había que hacer las cosas de otra manera. Y entonces lo que se hizo fue casarlo con María Álvarez de Toledo, sobrina del duque de Alba. Entonces, Diego Colón entró en la nobleza castellana, no por propia virtud, no por sangres, pero sí por ese matrimonio. Entonces, la desdichada virreina es la pobre María. Diego Colón no debía ser especialmente amoroso, ni dulce, no, porque de hecho se llevó unas cuantas críticas, ¿no?, por parte de los dominicos. Pero María le tocaba todo el rato pelear por las cosas que le iban quitando a Diego Colón cuando se iba viendo que como gobernante era bastante desastre, ¿no? Y tuvo que pelear por la herencia de sus hijos. Y al fin y al cabo ella era una mujer de la nobleza castellana y acaba yéndose a la isla, a la Española, bueno, aquí es en República Dominicana, que hombre, entre una vida cómoda, lo que podía ser cómodo en esa época en Castilla, y marcharse a un lugar donde se le revelan los colonos cada 2 por 3, está más sola que la una. Entonces, por eso, desde que se quedó viuda, firmaba así la desdichada virreina. Y además María de Álvarez de Toledo tiene una cosa muy interesante, y es que llevó a cabo lo que se llaman los pleitos colombinos. Claro, a Colón le fueron quitando todo, y a su hijo Diego, pues porque no fueron buenos gobernantes, porque Colón no cumplió con la promesa aquella de llegar a Asia. Es verdad que hizo algo muchísimo más grande. Y entonces, primero Diego, pero luego su esposa, se acometió una serie de pleitos contra la corona, para que sus hijos, su descendencia, tuvieran lo que les correspondía por ser nietos del almirante de Colón. Al final perdió, ganó la corona, que al final pues siempre puede hacer lo que quiere, ¿no? Pero bueno, fue una mujer batalladora, y yo creo que sí, tenía un poquito de causas, ¿no?, para sentirse desdichada. Pobre. Es que no tenía que ser una vida fácil, porque María nos desvela una cosa que yo creo que pocos tenemos en mente, y es que si bien es cierto que a América fueron sobre todo varones, y por cierto no siempre lo mejor de cada casa, ¿no? Porque a veces... Pero tampoco todos los presidiarios, que yo he leído también que sacaban de las cárceles, no, eso tampoco es cierto. Bueno, había de todo, un poco de todo, como en la Viña del Señor, pero sí que les acompañaron algunas mujeres, y eso es muy interesante porque María lo documenta de verdad, buscando en archivos históricos. Entonces me ha encantado la historia de Isabel Rodríguez, que la podemos
¿no? Mencionar casi como no te diría médico, pero la primera médico, la primera enfermera que allí estuvo atendiendo a los muchos heridos de aquellas batallas de lo que después sería la Nueva España, ¿no? Porque participó directamente en los combates. Sí, hubo unas cuantas mujeres, ¿no? Me parece que hay un pequeño epígrafe, ¿no? Que son las mujeres guerreras, las damas que acompañaron a Cortés. La mayoría de ellas iban porque eran esposas de... Y es verdad que también los reyes de España, desde un primer momento, para intentar evitar la promiscuidad, intentaban que los casados se llevaran a sus mujeres, que no siempre lo cumplían, y sino que hubiera matrimonios ya en América de señores, o sea, de españoles con indias, de españolas con indios, y lo hubo, ¿no? Pero bueno, aquellas primeras de Cortés eran esposas de los soldados de Cortés. Y es muy divertido porque hay momentos en los que Cortés, o los capitanes de Cortés, dicen, bueno, las mujeres a la retaguardia, y se enfadan porque, ¿por qué nosotros vamos a tener que estar en la retaguardia? Y de hecho hay una frase que eso está escrito, ¿no? Por una de estas mujeres, que decía, si es que además nosotras tenemos mucha más resistencia. ¿Por qué? Porque la mujer en sí se conforma con muy poquito. Nosotras comemos poquito y estos hombres que están acostumbrados a comer tanto, ¿qué pasa? Que es que están 2 días sin comer y ya están todos medio muertos. Entonces nosotras entonces se empeñaron en ir a la vanguardia, ¿verdad? Y ahí estuvieron peleando, no solo cuidando y cosiendo, que no pasa nada, pero bueno, que no era su papel, ¿no? Sino que estuvieron batallando en vanguardia. De hecho, a María de Estrada, que es otra de estas que recoges, ¿no? En esta parte de mujeres batalladoras, realmente hasta la representan junto a Hernán Cortés, que me hace mucha gracia porque la representan, digo, madre mía, se parece a la dama de Elche con sus, ¿no? O sea, que realmente eran mujeres que verdaderamente entraron en combate, participaron directamente y fueron importantes, entiendo. Sí, y luego, o sea, unas las que fueron con Cortés, pero luego hay otras mujeres que también van apareciendo ahí por el libro, que fueron al Río de la Plata. Las condiciones en el Río de la Plata, la navegación en el Río de la Plata, o sea, no por el Río de la Plata, ¿no? Sino por las costas y lo que se van encontrando en lo que hoy es Uruguay, Argentina, Paraguay, eran muy hostiles. Y entonces ahí tenemos a mujeres que cortaban leña, preparaban las fogatas, tuvieron que reconstruir algunos de los barcos para que pudieran seguir navegando. Entonces, mujeres de ese tipo las van a encontrar, o las vais a encontrar en muchos de los capítulos del libro, ¿no? En muy diferentes escenarios, pero ahí están. Si no recuerdo mal, en una de las entradas al Río de la Plata, a los que bajaron se los comieron, ¿me equivoco? No te equivocas en absoluto, es así, pero no es, o sea, los anteriores. Perdonadme los que siempre me veis, pero es que a mí me hace mucha gracia. Claro, cuando todavía se buscaba el paso, antes incluso de la Vuelta al Mundo del Cano, el Río de la Plata era de unas dimensiones que para un español era imposible que aquello fuera un río. Entonces, claro, veían que se acababa el continente y pensaban, ya está, este es el paso hacia el Mar del Sur y por lo tanto hacia las Especias, hacia las Indias Orientales. Y entonces el primero que entró por allí, que navegó por el Río de la Plata, fue Solís. Y entonces este es anterior. Claro, por eso, cuando ellas se metían al Río de la Plata, ellas y ellos, tenían detrás esta historieta, ¿no? de Juan Díaz de Solís. Juan Díaz de Solís vio en lo que hoy es Paraguay, ¿no? En lo que hoy es Uruguay, un grupo de pobladores que parecían incluso amistosos. Entonces, él con unos cuantos montaron como un bote, ¿no? Lo que llevan siempre los barcos grandes. Entonces, el barco se quedó anclado en el río y estos se acercaron a la costa. Entonces, los del barco que se habían quedado vieron como aquellos amistosos, aquellos gente simpática, tomaban prisioneros, mataban y cocían a sus compañeros. El pobre Juan Díaz de Solís se lo comieron. Entonces, los conquistadores que entran en el Río de la Plata, pues entran con una cierta prevención, ¿no? Porque esta era la referencia que tenían de aquellos pobladores. Luego, una cosa que pasa en todos estos territorios que vamos conociendo, y la verdad es que es muy bonito, ¿no? Porque todos nosotros, bueno, tú lo estás diciendo aquí en este público, pues también tenemos gente venida de todos los países, y es muy bonito conocer esa historia de esas primeras personas que se acercaron. Y allí, en cierto sentido, también se vivió una etapa con muchos menos prejuicios. Por ejemplo, está la historia que nos cuentas de Beatriz de Salcedo, morisca ella, ¿no? Y que, sin embargo, allí consigue
cosas que en España nunca habría conseguido. O sea, es una tierra con cierta promiscuidad, porque también te refieres a Asunción como el paraíso de Mahoma, ¿no? Si no me equivoco. Se decía, ¿no? Porque solo iban hombres, por eso se pillaron que fueran más mujeres. Se hizo una especie de caravana de mujeres con aquellas que querían ir que querían que se les pidió que fueran a Paraguay, porque los hombres ahí decían, el que no tiene 3 tiene 4 mujeres, entre las indias, ¿no? Y entonces por eso fueron todas estas mujeres allí. Hay un fragmento que recoge María de un texto original, creo que es en el capítulo de Beatriz de Salcedo, donde va recogiendo el testamento de Diego de los 9-10 hijos, que es muy gracioso. Entonces empieza, bueno, y dejo en testamento a mi hijo fulanito, de mi mujer, y a menganito, de mi criada, y a Zutanito, de mi otra criada. Sí, 10, y creo que eran 8 mujeres distintas. 8 mujeres distintas. ¿Sabes? Pero bueno, también Hernán Cortés también era así. Yo creo que Cortés tuvo, pues no sé si... 8 con 6 mujeres, me sí, parece, una cosa así. Sí. Y además a todos los quería mucho, Sí, o sea que a todos los les quería dejó mucho. unos testamentos estupendos. Por eso os digo que esto da para muchas novelas y novelones, porque esto da para muchas novelas y novelones. De hecho, novelón tienen Inés Suárez y Pedro de Valdivia, en Chile. O sea, cuéntame, porque eso sí que es una serie de Netflix, pero ya modelo adolescente, o sea... Sí, de hecho es la Inés del alma mía que tiene su película, ¿no? Y si es que la mujer en América es verdad, a ver, que hay ciertos convencionalismos, bueno, que en el fondo son situaciones o valores morales, pero bueno, pues que allí se desdibujaban un poquillo, ¿no? La vida era muy complicada, a lo mejor el marido o la mujer no estaban y había que sobrevivir en un mundo tremendamente duro, ¿no? Entonces pues se buscaban sus compensaciones y efectivamente Inés, que fue a buscar a su esposo había muerto, se encontró con Valdivia tenía a la mujer en España, pues una pareja estupenda, hasta que le dijeron a Valdivia, déjala. Y la casó con un capitán, que eso era muy típico de allí, ¿no? Cuando, pues como Cortés, ¿no? Sí. Está con una mujer y ya llega un punto en que no debe seguir o que no quiere, entonces se la da a su mejor capitán. Pues eso, las cosas eran así en América. Ahora hablamos de Sí, más. Está Isabel de Barreto, a la que María llama la reina de Saba, porque a ella la habían llamado así, la reina de Saba, cuando llegó no a América, ojo, sino a Filipinas, cargada de joyas y como una gran señora. Pero yo la llamaría Dora la exploradora, pero ¿es posible que una mujer en aquella época pise tantos sitios distintos y conozca tantas culturas y viaje arriba para abajo? Dora la exploradora. No, claro, eso en Europa sería inconcebible, ¿no? Esta mujer en realidad fue, pues, era todo un personaje, ¿eh? Tenía un carácter tremendo y por su marido se encaminó, querían descubrir las Islas Salomón, por eso le llamaban la reina de Saba, porque venía de las Islas de Salomón, pero a ver, aparte de ser una mujer muy echada para adelante, ¿no? Algunos de los que iban con ella en el barco decían, claro, habían partido desde el Virreinato del Perú, Isla Salomón, por fin llegan a las Islas Filipinas, entonces los pobres hombres que iban en el barco, que estaban medio muertos, su marido había muerto ya, de hambre, de sed, entraba el escorbuto, y entonces veían a Isabel de Barreto en el puente pasearse con sus joyas, se lavaba con ese agua que los hombres no podían beber, pues ella se daba varios baños diarios. Entonces, claro, no era especialmente querida. ¿Qué hace? Llega a Filipinas y se casa inmediatamente con, no sé si es el hijo del gobernador, o sea, era una mujer tremendamente hábil y que tuvo muchas oportunidades y las aprovechó. Le dedicas un ratito a Malinche, que posiblemente de los nombres que hay aquí, junto con la de Francisca Pizarro, ¿no? Seguramente sean los más destacados para nosotros. Malinche duerme ahí entre la leyenda y la realidad, ¿no? Pero lo que está claro es que es el verdadero ejemplo del mestizaje, ¿no? Sí, porque yo no sé si habéis visto el musical, que a mí me gustó por cómo cuenta, más allá del tema, digamos, de la puesta en escena, todo eso yo no entiendo mucho, ¿no? Pero creo que Nacho Cano se ha documentado mucho para hacerlo, ¿no? Y Malinche, que es una mujer esclava en Tabasco, decir, con una vida muy mala. Claro, fue abandonada por sus padres, vendida a unos señores. Estos señores se lo vendieron a otros, es decir, toda su infancia y adolescencia la pasa siendo esclava hasta que finalmente el señor del que ella era esclava se la entrega a Cortés
como un trofeo, como un regalo. ¿Y qué pasa? Que Cortés se enamora. Y además es una mujer que se convierte en la traductora de Cortés, se convierte un poco en su espía, porque le iba diciendo cómo podía encajar y cómo podía entrar mejor en todos aquellos territorios hasta que llegaron a la ciudad de Tenochtitlan, ¿no? A la capital de México. Una mujer que había sufrido mucho, pero que supo salir adelante, ¿no? Entonces a veces se habla de malinchismo, ¿no? Hablando de cuando se quiere referir a un traidor, a México, ¿no? Malinche traiciona a México. ¿A qué México? ¿A quién traicionó? A los primeros que la habían esclavizado, a los anteriores, a su madre que la había vendido como esclava. Entonces, efectivamente, esa unión entre Cortés y Malinche, que luego también se la dio a otros dos capitanes, es el mestizaje. La dio a uno de los capitanes antes y a otro después, de hecho, ¿no? Sí, claro. Pero ella estaba contenta, pero ya está, bien. La que dices tú que tiene todo, que es todo un personaje, pero yo estaba repasando su vida y digo, tío, yo no me cambio por ella, ¿eh? Porque mira, Francisca Pizarro Yupanqui tiene una casa monísima en Trujillo, ¿correcto? Seguro que habéis ido a Trujillo y habéis visto ese palacete renacentista maravilloso con ese icónico balcón, ¿no? En la esquina tan significativo, pero chica, hasta llegar hasta ahí, o sea, pasó una infancia horrorosa. Todo el rato huyendo con su tía para arriba, para abajo, a ver si no la matan, luego el hermano se le murió, venga, me vengo a España, luego el tío, en fin, es que no se casó con el tío se casó con ella, no sé si entendéis el matiz, es súper importante, delicado pero importante, luego se casó con puño en rostro, digo, mira tú, hombre. Claro, entonces ahí, o sea, gracias a eso, entra en la sociedad, en la alta sociedad española, cuando Francisca Pizarro, que era la mujer más rica del Perú y seguramente una de las más ricas de España, llega a Trujillo, al fin y al cabo es una mestiza, es una hija tenida fuera del matrimonio, porque Pizarro nunca se casó, entonces tenía las cosas complicadas, se casó con su tío, efectivamente, pero no terminaba de encajar en la sociedad extremeña, ¿no? Que era donde al principio se centró su vida. Se muere su marido tío, Hernando, y entonces se casa con un noble arruinado. Ella aporta ese caudal enorme de riquezas y él le da un título. Entonces, gracias a eso, esta mujer, que era más rica que cualquiera de sus vecinas de Trujillo, que la miraban por encima del hombro, se sitúa en una ubicación social muy elevada, pero se lo trabajó. Una mujer tremendamente luchadora. O sea, que aquí más que racismo lo que había era clasismo. Absolutamente. De clasismo también está una que es muy divertida, María, es que esta la tienes, que es la Perricholi. La Perricholi es genial, nombre que procede del grito que le pega su querido amante, porque solo era amante, Amat, ¿no? Sí. El virrey, cuando la llama perra chola, ¿no? O sea, perra loca. Y ella dice, pues me gusta como nombre artístico, ya está bien, me lo quedo. Y entonces se presentó a Eurovisión, ¿no? ¿Correcto? No, pero casi, porque no había Eurovisión si no hubiera ido. Porque no había Eurovisión. La Perricholi se ríe de todo el mundo, en realidad. O sea, es un personaje súper singular, ¿no? Sí, y esto voy a animar a que lo lean. Voy a contar muy poquito, es más, pues no voy a contar muy poco, nada, ¿eh? No, porque es que yo realmente yo no lo conocía, ¿eh? Y entonces, trabajando, pues quería una criolla peruana, y dije, pero esta mujer, o sea, una mujer que es de una familia criolla medianita, que le encanta actuar, se dedica al espectáculo, y bueno, pues tiene sus escarceos con algunos de los que van a ver sus espectáculos, que era lo que hoy sería una ópera bufa, ¿no? Pero es que entre aquellos que van y que la admiran profundamente está el virrey Amat, y se convierte en su amante, ella con 20 años y Amat con 60. O sea, a ver, algo por lo que tenía que pasar para conseguir lo que quiso, que siguió actuando, después fue empresaria de teatro, tuvo su propio teatro y contrataba a sus actores, y luego además, curiosamente, aunque nunca se casó con Amat, el hijo de ellos, Manuel Amat Villegas, porque ella era Micaela Villegas, es uno de los que firman la Carta de Independencia del Perú. Es decir, es una mujer también entre dos mundos, y es una vida muy divertida. Tú decías que se harían películas. La Perricholi tiene una serie en Perú que deben ser como 300 y pico capítulos. O sea que sí, les ha dado mucho juego. Tenemos que importar la serie de la Perricholi cuanto antes, chicos, porque esto nos da para un verano completito. Vamos terminando ya, porque yo creo que sería estupendo poder abrir un turno de preguntas para el público, pero María termina el libro de una manera muy llamativa.
porque lo termina con canciones, y es curioso que en un libro quepan canciones, pero caben, porque ella nos pone además unos códigos QR para escanear con el teléfono y así poder escuchar las canciones. Esa nueva América que nace, que es exclusiva, que no es ni la América de antes, ni la España de antes, es de verdad un nuevo mundo, sigue estando muy representado, o sea, tú lo sigues viendo muy representado en la música, en el arte, en la literatura. ¿Es de verdad esa América con nombre de mujer que relatas en el libro? Totalmente. De hecho, yo no entré en mundo, me pareció una locura entrar en mujeres de la época ya republicana, porque eso sí que sería no un libro, una enciclopedia, ¿no? Entonces pensé, pues vamos a acabar el libro sonriendo, escuchando esas canciones, ¿no? Pues que todos, bueno, por lo menos hasta mi generación, ¿no? Todos hemos escuchado en algún momento, y escogí a 4 cantautoras maravillosas, ¿no? Que son Chabela, Mercedes Sosa, que para mí fue un descubrimiento cuando estuve en Argentina, me encantó, y Violeta Parra, que por cierto, aquí mi hermana Cristina ha hecho una playlist estupenda, que la habéis escuchado antes y la seguiré escuchando después mientras tomamos ese vinito, todo de música americana, unas más de esta época, otras para los más jóvenes, más de hoy, ¿no? Pero efectivamente, es que en esas canciones, es verdad que son mujeres muy comprometidas con la lucha social, pero yo no quería entrar como en el tema ideológico, sino el cantar a una América que realmente existe, que ya no es mi Argentina, no es mi Chile, sino que es esa gran América de la que todas ellas se sienten de alguna manera como que la están cantando. No sé si tendríamos por ahí algún otro micrófono para ver si hay turno de preguntas, que seguro que sí, ¿verdad? ¿Quién tiene preguntas para María? Yo te voy a hacer la pregunta del millón mientras calientan motores y levantan manos. Tenemos la sala tan oscura que no es muy fácil ver el turno de preguntas, pero bueno, así que quien levante la mano, que la levante bien alto, que yo lo vea. Vale, ya te he visto. Mientras le pasan el micrófono, María, quería hacerte la pregunta del millón. Venga, ¿cuál es tu siguiente libro? Pues mira, sí, gracias, porque además como está bien María José Cuchet, si me dejas, será novela. Pero como ahora me estoy dedicando al tema de la historia de los corsarios, será una novela ambientada en una mujer corsaria. ¿Te parece bien, María José? Pues ese va a ser el siguiente. Habéis oído que a María José le parece bien, ¿no? Queda grabado. Muy bien, ¿ya tienes micro? Voy a pasar el micro. Porque hay que grabarlo. Toma, ya quédatelo tú. A Carlos, me va a regañar seguro para algo que he dicho. Carlos, no, hombre, no. Hola, se me escucha, sí. Buenas tardes. Bueno, yo primero quería felicitar a María por esta nueva obra, por este nuevo libro. Todos aquellos que conocemos su capacidad de trabajo pues no nos sorprende en absoluto. Ella después dice, bueno, mera divulgación, no es mera divulgación, sino que es el fruto de una ardua tarea de investigación. En segundo lugar, quería decir que me ha sorprendido muy positivamente que incluyese Isabel la Católica. Pues claro, cuando... ¿Te ha sorprendido, Carlos? ¿Es posible? Sí, no, pero, o sea, te explico el porqué. María incluye a Isabel la Católica prácticamente en cualquier cosa, incluso si estamos hablando de la guerra... Lo sé, pero cuando el otro día me mandó la invitación y he comprado la novela, claro, uno se fija en el subtítulo, Indias, Isabel no fue india, mestizas tampoco lo fue, criollas tampoco lo fue, en un nuevo mundo, como acabas de decir, no quiso el nuevo mundo. Entonces, ¿qué condición cumplíamos? Pues ya las he explicado, ¿no? Y como compartimos afanes comunes, algunos de los que estamos aquí en relación con Isabel la Católica, pues también te quería felicitar efectivamente por la inclusión de la reina de América, efectivamente, en este libro. Pero mi pregunta es la siguiente, que yo, no sé si me lo han pisado antes o tiene que ver justamente con lo que acabas de decir antes de que yo empezara a hablar. La pregunta es la siguiente, ¿te has dejado alguna mujer relevante que no has querido incluir en este libro por alguna razón, sea la que sea, para una futura obra? Y si te la has dejado, ¿quién es? Es decir, como dirían mis hijas, te tienes que hacer un auto-spoiler. Gracias, Carlos, gracias por tus palabras. Carlos es uno de los que trabajó en la comisión para la beatificación de Isabel la Católica, que, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Si Dios quiere, la veremos en los altares en algún momento. Mira, yo he elegido las que más que me han parecido más atractivas. Es verdad que me he dejado, pues, desde la propia madre de Francisca Pizarro Yupanqui, que es una mujer fuera de serie, porque en el momento en que
hay una guerra entre incas y españoles. Ella, como es, entre comillas, la suegra de Pizarro, con toda su gente, porque era una cacica, apoya a Pizarro. Manda a todos sus indios a luchar con los españoles contra los incas. Bueno, esto es muy bonito. Y luego sí me gustaría hacer alguna de las políticas que he preferido no mirar en el siglo XX, porque me parece que hay unas mujeres de una talla absolutamente espectacular y que hay que contar su historia. Algunas están vivas, ¿no? Por eso en el libro menciono pues, una María Corina Machado. O sea, creo que es el paradigma de la mujer guerrera, tanto antes, durante y después del proceso español. Ahí queda eso. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Bueno, agradecer el libro, yo lo acabo de comprar y simplemente he hecho lo que me enseñó una gran profesora que tuve de lengua y literatura, que es, lo primero, nos dijo cuando yo tenía 11 años, lo primero que hagan ustedes cuando compren un libro es estudiar el índice. Entonces, viendo detenidamente el índice, de todas formas me voy a ir a una cosa muy poco sustancial, aparentemente, que es el final. Entonces me pregunto, ¿por qué este libro termina aludiendo a canciones, a música? Y también, si es posible, claro, obviamente no he leído el libro, pero si es posible que nos explique la autora un poquito de esas letras profundas y desgarradas de Mercedes Sosa, de María Dolores Pradera, que canta, ¿qué reflejan esas letras de la mujer americana? Muchas gracias. Terminé así porque quería meter algo contemporáneo y no me podía detener en tantísimas mujeres, ¿no? Es verdad que yo crecí escuchando las canciones de María Dolores Pradera, que cantaba mi madre estupendamente con la guitarra. Claro, esas canciones en realidad son de Chabuca. Sí. Y Chabuca es el puro folclore peruano. O sea, ¿quiénes de ustedes o quiénes de vosotros no os habéis imaginado del puente a la Alameda, menudo pie la lleva? Pues claro, yo estuve allí. Y estuve en el puente que da a la Alameda de los Descalzos, que acaba allí en un convento que está ya medio, o sea, sigue, pero se está cayendo a pedazos, ¿no? Chabela, que voy a decir de Chabela, ¿verdad, Ángel? Pues es única también, ¿no? Y es verdad que he elegido la música porque, bueno, pues porque me gusta mucho, ¿no? Y porque además era muy sencillo con este tema de los QRs, ahora no tenemos problemas de derechos de autor y claro, yo no podía poner partituras, no tenía sentido, entonces quería que se escuchara en directo a esas personas. Podría haber elegido el arte, ¿no? Hay expresiones del arte americano actual que son una perfecta simbiosis de lo anterior, de lo prehispánico, o sea, lo antiguo prehispánico, lo antiguo español, el lenguaje. ¿Cuántas personas en la América que fue española, hablan mucho mejor que nosotros? Porque han mantenido un lenguaje muy pulido, muy cuidado. Está por aquí Queta, que es hija de un grandísimo poeta nicaragüense, que además aprovecho para hacer desde aquí un homenaje, porque el tío se lo merecía, el tío Eduardo, se lo merecía, poeta nicaragüense, que Queta, tengo que decirte que para mí, mi obra favorita del tío es ese poema en prosa que hace de Rubén Darío. Es maravilloso. Entonces, es la música, es la poesía, es la estética, son tantas cosas, pues opté por la música como podría haber optado por otra cosa. Yo creo que es eso, porque lo del puente a la Alameda lo tenía ahí casi desde que nací, ¿verdad, mamá? Y entonces, pues ahí dije, música. A ver, ¿nos queda alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Quieren ir al vino, están muertos de sed los pobres. Es que hace muy bueno hoy, María, hace muy bueno. Hoy no ha llovido. Pues muy bien, pues justo hemos cumplido la hora, así que yo creo que tenemos derecho a pasar al vino, que luego además creo que juega el Madrid en no sé dónde, y a mí no nos importa. Se pasa el día jugando y además pierden siempre, un rollo. Es que nosotras somos del Atleti, señora. Nosotros. Muchísimas, damos las gracias a la autora.